Líderes de la Industria es un podcast donde a partir de Internet invitamos personas y viejos conocidos que a lo largo de mi historia han venido siendo parte de mi proceso de crecimiento y de formación, siempre participando en procesos de innovación, creatividad y marketing digital. El invitado del día de hoy es Jorge Urios, una persona que me llamó la atención a través de Twitter. Hace unos días empecé a construir hilos en esta red social y la educación que le generé a este algoritmo me empezó a mostrar muchas personas que también construían este tipo de contenidos. Nos hemos puesto en contacto y he decidido traerlo como un invitado especial para este capítulo de Líderes de la Industria. Jorge, bienvenido a Líderes de la Industria. Muchas gracias, Julián. Un placer estar por aquí. ¿Cómo va el tema de los hilos de Twitter? Cuéntanos. Bueno, pues curiosamente es un buen punto porque, fíjate, yo yo soy de los que tiene Twitter, te diría, de hace mucho, 2009, si no recuerdo mal, cuando creé por primera vez la cuenta, pero durante los últimos, te diría, 10, 11 años, la he dejado bastante de lado. Y pues ya hace un año, año y medio, empecé a ver cómo había cuentas que estaban generando muy buen contenido en Twitter, cómo estaban generando incluso tráfico, hilos, etc. Y era lo típico que dices, bueno, a ver si un día me meto, y me pongo con ello, ¿no? Hasta que justamente, pues ahora hace 2 meses, algo más de 2 meses ahora, el 21 de noviembre, lo recuerdo perfectamente porque es mi cumpleaños del año pasado, del 2022. Empecé a decir, venga, vamos a empezar a crear contenido de valor en Twitter, vamos a empezar también a crear esos hilos. Los hilos tienen una parte muy, muy buena, ¿no? Y es que al final, donde Twitter tiene la parte siempre de restricción de caracteres, el hilo te permite expandirte, ¿no? Y contar ciertas cosas y no es comparativo a un post o a un blog, pero sí que al final los blogs, un típico publicación en un blog se ha enfocado a, venga, te voy a dar 1.500 palabras o 2.000 de mucho contenido, que al final casi es como un chorizo leer una piedra, ¿vale? Y sin embargo los hilos hay que ir muy al grano, ¿no? Porque en 280 caracteres tienes ahí que resumir lo que quieres contar. Y la verdad es que yo creo que es una fuente estupenda de conocimiento todos los hilos que se están creando por Twitter. Estoy de acuerdo con ello y una de las herramientas que más me ha funcionado a mí, no sé si tú la has probado, es incluir emojis, ¿cierto? Que Ujú, los emojis terminan siendo un lenguaje no verbal que nos ujú. ayuda a sintetizar o a simplificar algunas palabras, aparte llama mucho la atención y creo que he visto hilos de los que has hecho donde uno se tiene que jugar la creatividad, digamos que a full. Totalmente. El emoji al final es el guiño, es el carácter ese que te hace cercano, ¿no? Y cuando lo que quieres sobre todo con estas cosas es ser cercano a la gente que te está escuchando, leyendo y para mí es la forma un poco de casi de ser, de saber cómo eres, ¿no? Estoy en modo enfadado, estoy en modo guiñándote el ojo, ¿no? Es muy bueno. Es un buen coqueteo, Sí, ¿cierto? En cierto. este podcast o en esta sesión que estamos teniendo para quienes nos ¿Mm? escuchan a través de plataformas o quienes nos están viendo en YouTube o probablemente también en Facebook, el por qué ustedes deberían ver los hilos de Jorge, por qué ustedes deberían conocer un poco más de Jorge y de sus empresas, lo vamos a desarrollar durante este podcast a través de unas cuantas preguntas que le he preparado y de allí vamos a sacar muy buen conocimiento, muy buenas ideas y también a aprender de algo que me parece importante y es la experiencia. 3 startups construidas, 2 agencias de publicidad entre España y Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esos inicios de tu carrera empresarial. Vale. Voy a tratar de no liarme mucho porque eso lo que ya denota es que eres mayor. Entonces, al final, es el punto depende cómo se mire, más positivo o más negativo. No, por contaros un poquillo. Yo soy de los que lancé mi primera startup en el 2007. En esa época, aquí en España había pocas startups. Se venía casi de la época de las .com, en el año 2000. Y nosotros lanzamos una startup, la primera, que era de temas de seguridad informática. Fijaros que incluso no tiene nada que ver con lo que en los últimos 10 años estoy enfocado. Yo estaba en el mundo, yo soy una persona que en su día estudió Administración y Gestión de Empresas. Bueno, pues por cosas de la vida había acabado trabajando para una multinacional tecnológica. A partir de ahí di el salto a lanzar esa primera startup.
Y a partir de ahí, pues como el que dice, le pica el gusanillo y decide que, oye, quiero ser, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Quiero ser el dueño de mi vida. También es cierto que muchas veces ser el dueño de tu vida, ¿no? Tienes que ser consciente de que hay momentos altos, de que hay momentos bajos. Yo tengo ahí una reflexión y es, todo es lo mismo, ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo, pero sí que empiezas ya a acostumbrarte a vivir en ese punto de la incertidumbre de qué va a ser de ti dentro de 3 meses, dentro del próximo mes, qué vas a hacer, ¿no? Yo creo que es un camino a nivel personal muy bueno. Yo tuve la suerte, además, de cuando la primera startup, tener inversores, lanzarme con ciertos fondos al mundo del emprendimiento. Y a partir de ahí, pues es un proceso puro de aprendizaje como todas las cosas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues por resumirte, 2007-2012 tuve esa primera startup de seguridad informática, luego me voy una temporada de Estados Unidos donde creé otra allí y el resumen un poco de esa fase, por decirlo de alguna forma, es yo veía que lo que estábamos enfocando, bueno, pues tenía mucho sentido, pero ocurría un problema este año 2012-2013 en Estados Unidos y era cómo conseguir un coste de adquisición de cliente bajo, ¿vale? Muchas startups al final tienen muy buenas ideas, tienen muy buen producto y el problema se traduce al final, ok, pero esto luego cómo lo vendo, cómo lo llevo al mercado, ¿no? Esto tuvo una reunión que probablemente nunca olvidaré y que a lo mejor tiene sentido compartir con tu audiencia. Una noche en Utah estaba con un CEO de una multinacional de seguridad informática, que era una persona además que había sido socio de un venture capital con el que me había reunido en San Francisco. Y esta persona me decía, mira, Jorge, para lo que tú nos estás pidiendo, en este caso $2 millones en ese momento, nosotros ya hemos invertido ya $40 millones. El problema ya no es cómo crear la tecnología, que también puede tener un punto diferencial, ¿no? Sino es más, pues eso, cómo consigues un coste de adquisición de cliente bajo. Era la época en la que allí se estaba hablando mucho de inbound marketing, de HubSpot, de cómo atraer clientes a tu web, cómo cualificarles sin necesidad de tener, para entendernos, 50, 100 o 200 comerciales desplegados por las calles con los costes que eso implica muchas veces a las empresas, ¿no? Y eso fue un poco lo que me llevó a meterme en el mundo del marketing, a mis siguientes años profundizar, empezar a ayudar de primeras a algunas tiendas online a vender. Bueno, pues estas cosas que tienes conocimiento de tecnología, te empiezas cada vez a tener más conocimiento de marketing digital y eso me lleva a montar la primera agencia, de la cual estuve muy enfocada en el mundo de la moda aquí en España. Tuvimos más de 250 clientes. Te hablo un poco periodo 2014-2019. En ese momento salgo de finales del 2019, salgo de la agencia y decido montar Filiatly, que es con lo que estamos ahora, que era un poco volver a una de las cosillas que a mí se me había quedado ahí pendiente y era tratar de crear un producto que fuera escalable y que, bueno, pues pudiera solventar, que al final es un poco lo que queremos, ¿no? Muchos pains, muchos dolores que yo veía que había en este caso, trabajando con creadores de contenido, con influencers, a la hora de hacer colaboraciones con marcas. Y bueno, hasta ahora. Bueno, ahí tocamos un punto y es Feedly, ¿cierto? Quiero que nos cuentes un poco qué es Feedly, cuál es su propuesta en el mercado y por qué nosotros o las personas que escuchan este podcast probablemente deberían elegir esta opción y no a la competencia. Vale. A ver, en la mayoría de plataformas que hay ahí fuera, que es, al final esto hay un mundo entre lo que es, yo lo digo muchas veces, ¿no? Lo que es influencer marketing, marketing de influencers y el mundo del marketing de afiliación, marketing de afiliados, ¿no? Entonces, al final hay muchas propuestas. Yo no voy a decir que una sea mejor que la otra o que la otra sea mejor que una, pero a mí había un punto que para mí era la fundamental y era, si me ponía los zapatos de una marca, yo decía, oye, yo quiero trabajar con ciertos creadores de contenido, yo quiero que la gente hable de mi producto. Yo quiero, si voy un paso más allá, generar una comunidad, ¿no? Y dentro de eso puede haber gente con la cual decida trabajar lo que se llama gifting, que es, oye, te voy a dar una muestra de producto para que hables de mi producto. Puede haber otra gente, me voy al otro extremo, que te voy a pagar $100, 100 euros o $500 o 500 euros y quiero que me hagas estas publicaciones y esto. Y hay un punto intermedio entre los dos en el cual yo puedo querer trabajar con ciertas personas, que es un poco más el mundo de la afiliación, pues por una comisión por las ventas, una comisión por los registros, es decir, cada vez que se genera un contenido, traquear
qué visitas trae ese contenido a la web y si se produce alguna venta o algún registro, pues me llevo una comisión de esa venta o ese registro, ¿no? Filially lo que pretende al final es yo como marca poder decir con estos creadores voy a hacer un acuerdo a gifting, con estos voy a hacer un acuerdo de pago por contenido y con estos otros voy a hacer un acuerdo de comisión por ventas. E incluso con algunos de ellos puedo decidir casi a lo que llamamos nosotros a modo de embajador, te voy a pagar, no lo sé, $100 por mes durante X meses porque quiero que un poco me generes mucho contenido durante ciertos meses para la marca, ¿no? Entonces, al final era el approach de buscar una plataforma, ya te digo, más desde el punto de vista de marca, que solventara toda esa problemática. Desde el punto de vista de creador, me voy a la otra parte, que es, oye, yo necesito un partner de confianza que me asegure que cuando la marca, si le he generado 3 ventas, si le he generado 5 ventas, si ocurra lo que ocurra, o si incluso me han quedado que me van a pagar $100 o 300 por este contenido, pues que realmente me lo paguen, ¿vale? Porque luego también tienes muchas marcas o otras agencias, ¿no? Que al final lo que ocurre es que esto se queda en un terreno de sí, pero no, o digamos, hay un poco ser ese actor intermediario, que obviamente para eso también cobramos, que asegure que los pagos llegan de un lado al otro. ¿Vale? Ok, Estamos. Filiatly en este momento, de cara al equipo de trabajo que tiene, vemos que tiene una cobertura en bastantes países. ¿Cómo opera ese trabajo? Y ahí me gustaría que nos dieras un tip o varios tips con respecto a la gestión de equipos. Vale. Mira, Julián, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo soy de los que, bueno, quizás un poco a lo mejor por mi trayectoria, ya desde el año 2014, 2015, estoy bastante acostumbrado a trabajar con equipos en remoto, ¿vale? Pero aún así, pues como aquel que dice, ¿no? Hasta que no vino la pandemia y hasta después, pues siempre he tenido aquí, incluso en España, en Madrid, he tenido oficina, sitio donde al final sentarte con la gente y todo, ¿no? ¿En qué punto estamos ahora? Pues casi desde hace un año estoy en la contraria. Decidimos dejar la oficina y por un motivo que yo creo que muchas veces no se habla y no es la parte económica, sino es encontrar talento en distintas partes de España, Latinoamérica, en general el mundo, ¿vale? Que pueda aportar. Al final, dices, bueno, cuando tienes una oficina te limita mucho a encontrar, a buscar talento en una ciudad, en un sitio determinado. Y a nosotros lo que nos ha ocurrido con Filially es que a medida que fuimos creciendo, lo que nos empezó a ocurrir es que encontrábamos gente que encajaba muy bien en lo que estábamos buscando, pero a lo mejor no estaba en Madrid, que es donde yo estoy en este caso físicamente, ¿no? Estaba, pues a fecha de hoy tenemos gente en Costa Rica, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Barcelona, tenemos gente en Sevilla, ¿no? En distintas ciudades, en distintos países, y al final decías, ¿por qué voy a seguir, entre comillas, pagando una oficina, ¿vale? Si al final lo suyo es, bueno, me importa más el equipo que la parte más material, ¿no? Y con el equipo ya habrá veces que nos juntemos, que quedemos, que hagamos, pues eso, encuentros de equipo en los cuales podemos hablar, pasarlo bien, disfrutar y todo, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a ese puro tema de desintermediación o deslocalización de los equipos. Y lo que sí que para mí hay varias cosas que son importantes en ese proceso, ¿no? Uno, lo voy a decir desde dos lados, ¿no? Por un lado, hay, te diría, 4 o 5 personas que para mí son parte del core del equipo, ¿vale? Digamos, una es operaciones, otra es ventas, otra es customer service. Y lo que hace cada uno, o sea, digamos, ahí hay un líder que para mí, como lo digo, ¿no? Es mi mano derecha, mi mano izquierda y todo, ¿no? Porque en el momento en el cual tienes equipos descentralizados, tienes que delegar mucho y tienes que confiar mucho en que esas personas, a partir de ahí, el resto del equipo van todos a una, ¿no? Y para mí esa es una parte fundamental, que es un bloque, digamos, con más experiencia que esté acostumbrado a gestionar equipos. Y luego, si me voy una parte más para abajo y me voy a una parte de más de herramienta, nosotros, o yo te diría que soy de los que hace ya años empecé a utilizar Slack, pero fíjate qué curioso, digo Slack porque creo que es una herramienta que todo el mundo conoce, ¿no? De chat de comunicación. Somos de los que empezamos a utilizar Slack, pero lo que ocurrió después es que, bueno, yo había leído varios libros hay uno que es de Rework, se llama, y es de la gente que creó Basecamp. Basecamp es una herramienta que te permite
pues yo lo digo, ¿no? Es como tienes por un lado Slack, que tienes toda la parte de mensajería, pero te permite crear proyectos, te permite crear tareas, te permite crear procesos al nivel de modelo Kanban, ¿no? En la parte de to doing, doing, done, ¿no? Ir moviendo las tareas en cada fase. Y al final lo que ocurre es que toda nuestra interacción del equipo diaria, yo, digamos, me meto en Basecamp y veo en cada proyecto y en cada uno de los equipos qué está ocurriendo, de qué están hablando, qué están chateando, qué documentos hay, qué tareas están pendientes, qué tareas no están finalizadas. Y al final la verdad es que nos ha resuelto muchísimo la vida, ¿no? En esta parte más de descentralización. Y luego a esto le combinas, los viernes solemos tener una videollamada, todo el equipo en este caso por Google Meet, que es la otra herramienta también que utilizamos, pues es un poco, hace la cercanía de, es una videollamada de 30 minutos, yo lo digo muchas veces, en la cual cada equipo presenta cómo le ha ido la semana, ¿vale? Pero no es una presentación de trabajo en sí, sino es oye, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Cómo está todo el mundo? Bueno, y unas veces pues habla una persona en un equipo, otras veces habla otro, y por lo menos así nos vemos las caras y es el momento en el que nos juntamos todos, ¿no? Finalmente, el implementar ese tipo de herramientas o ese tipo de estrategias, Ujú. ¿cómo has visto que ha beneficiado de cara, digamos, a la productividad en equipos? Mira, yo lo defino, o sea, la productividad al final es muy difícil medirla, ¿no? Porque hay un punto ahí al final de hasta qué punto eres más productivo que antes o en comparación con qué, y depende también muchas veces de las personas, ¿no? Pero para mí hay un cambio de palabra que es flexibilidad, ¿vale? Y esto al final, y también cuando trabajas con diferentes horarios, pues te permite, pues bueno, pues justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Tener un acceso a un talento que a lo mejor, por X motivos, dices, es que a lo mejor no me hace falta que esté una persona 8 horas, me va bien con que esté 4, me va bien con que esta semana esté 2 horas porque tiene, no sé, me invento un viaje, ¿vale? O sea, al final dices, me importa más el equipo porque es lo que tiene. Dices, ¿para qué quiero una persona 8 horas en un puesto de trabajo, en una oficina, que a lo mejor, no sé si el término se utiliza ya, pero está calentando la silla y realmente no está aportando ningún valor? Yo prefiero, y muchas veces incluso a la hora de contratar, y esto lo dejo también para tu audiencia, muchas veces empiezo contratando 4 horas, no necesito 8 a una persona. Cuando veo cómo está funcionando y realmente qué capacidad de producir y qué está aportando al resto del equipo y a los clientes, es cuando digo, oye, ¿tiene sentido que pasemos 8 horas? ¿Puedes? ¿Tienes disponibilidad? Y ahí hacemos un movimiento a 8 horas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper un poco juicios o prejuicios de lo que eran las empresas hace 5, 10 años, 15, en el sentido de que se da por establecido un horario, lunes a viernes, 8 horas, etc. Un sitio puesto de trabajo, dice, no, esto va de un equipo, la palabra equipo creo que es fundamental en todo esto, y que cada uno se sienta cómodo. Yo muchas veces cuando hago entrevista, una de las cosas que le digo a las personas que en la entrevista, yo soy una persona muy de dejar de hacer, pero también soy una persona que en el momento que veo que algo o alguien no está funcionando, prefiero sentarme con esa persona, hablar y decir, oye, es mejor que no sigas porque nos haces perder el tiempo nosotros, pierdes el tiempo tú, ¿para qué vamos a seguir trabajando, no? Estamos aquí para tratar de sacar un proyecto adelante y no estamos para perder el tiempo. Entonces, te das cuenta, sobre todo, pues cuando, aunque tengas gente en remoto, dices, para esto no hace falta mirar las caras. Tú vas viendo quién saca trabajo, quiénes nunca hay problemas, quiénes al revés. Normalmente se retrasan las tareas, nunca llegan, siempre ponen algún tipo de excusa. Pues dices, oye, a la segunda, tercera vez no me pongas más excusas, no perdamos el tiempo ni tú ni yo, ¿no? Y ese es el punto. Por eso te digo, no tanto productividad, que sí, que obviamente al final es el punto que hay que medir, sino esa parte de flexibilidad y de ir todos a una, ¿vale? Con el proyecto, con lo que estamos haciendo. Creo que ahí tenemos un punto de valor, dos herramientas que nos han recomendado. Trabajo en remoto. Actualmente el equipo consta más o menos de ¿cuántas personas? Somos unas 15 personas ahora mismo en lo que es Filially. Genial. Con esto le damos apertura a una sección que hemos creado para esta temporada, que son casos hipotéticos. Para quienes nos escuchan y quienes nos están viendo también en YouTube y las demás plataformas, en Instagram, @LasIdeasDeJulián, semanalmente abrimos una cajita donde hablamos de la industria, que tendremos invitados y ustedes nos colocan casos hipotéticos que les han pasado.
En este caso nos centramos en el tema de influencer marketing o creación de contenido branded, ¿correcto? Yo te voy a dar un caso hipotético y la idea es que tú me digas si un cliente, un prospecto o alguien de la calle te lo pregunta, tú qué respuesta le darías, Ok, ¿correcto? sí. Primer caso, mi empresa está abriendo sus puertas y he escuchado que el influencer marketing es bueno. ¿Debería hacer este tipo de campañas? Bueno, si lo has escuchado por algo será, ¿vale? Esa es la primera, ¿no? Como siempre, o sea, yo soy bastante tajante de para qué ni con quién, me explico. Si entendemos influencer marketing lo voy a poner en dólares, que a lo mejor es una moneda que todos nos manejamos, ¿no? Y dices, oye, me voy a gastar 30.000 dólares y soy una empresa donde todavía no tengo ni cierta atracción ni cierta capacidad incluso de ese gasto, digo, espera, que a lo mejor vas a tirar el dinero demasiado pronto, ¿vale? O sea, cada influencer marketing, para mí hay dos formas de trabajarlo. Uno, que es como muchas marcas lo trabajan, que es la parte de branding, ¿no? Y hay otras que yo creo que aquí es donde menos, pero que se trabaja bien, pero se trabaja bien con presupuestos que yo diría que empiezan en 10.000 dólares, que es la parte más de trabajar la parte de performance. Performance es lo que entendemos en marketing, en más medición, más resultados, ¿vale? No quiero pagar 1.000 dólares por pagar porque alguien se haga una foto, un vídeo, que es lo que muchas veces podemos ver por ahí, sino quiero pagar porque esto va a generar un número de impresiones, un número de visitas, una cantidad de tráfico a mi web que me puede interesar, ¿vale? Esa es la parte más de performance. Entonces, si eso está bien medido, tiene todo el sentido, ¿vale? Y entendiendo influencer marketing, digamos, aquí hay mucha diferencia para lo que nosotros llamamos macro-influencers, es decir, gente que al menos tiene 200.000, 300.000 seguidores para arriba, ¿no? Porque si vamos ya a una parte más pequeñita, es decir, 10.000, 20.000, 30.000, para mí ahí hay un punto de hasta qué punto tienes influencia, hay gente que la tiene, ¿vale? Pero quizás no es ese influencer marketing que es el que todo el mundo pensamos de pago esto por esta cantidad, ¿no? Creo que la respuesta está muy conectada con, con el segundo punto Uh-huh, y es el siguiente. He contratado influencers que me piden producto a cambio de su publicidad. Se lo llevan, suben dos historias, pero no me dan ningún resultado. uh-huh. Vale, ahí mi pregunta te la hago, se la haría yo a esa persona y es, ¿esperas que con personas que hablen de tu producto consigas algún impacto en tu tienda online, en tu e-commerce o en tu web? Es muy difícil, ¿vale? O sea, la parte de, esto se le llama content seeding en marketing y yo diría que es una muy buena práctica, pero esto hay que hacerlo 50, 100 personas al mes, ¿vale? Y si funciona, sí. O sea, y además sí rotundo, pero no con dos, no con tres, ¿vale? Necesitamos tener 50 o 100 personas, yo creo que a nadie se nos escapa la capacidad que, si de pronto empiezas a ver a 50, 100, 200 personas al mes hablando de un producto en las redes sociales, de pronto dices, ostras, ¿de qué va esto? Yo quiero tenerlo, ¿vale? Lo que no se puede pretender, que es un poco a lo mejor muchas veces el error, y esto parte de la parte más de estrategia, es que decir, oye, no, es que me han publicado dos stories y se lo alcanzas y un poco, sí, ¿qué esperabas? Dos personas con Density, no vas a hacer nada, ¿vale? Esto es un poco lo que hay que saber. Yo le agregaría algo ahí, Jorge, si tú me lo Ujú, permites, y ¿vale? es, hablando en términos de performance de campañas y de Ujú, cómo se construyen esas campañas justamente con un equipo de trabajo, donde hay expertos en analítica de datos, donde hay expertos en plataformas, donde hay expertos en creación de contenido. ujú. Yo agregaría a tu respuesta también, añadiría que es importante partir de ese objetivo principal y cuál va a ser la forma o la estrategia o las herramientas dentro de ese proceso, de ese performance, para medir la efectividad, ¿cierto? Ningún resultado, entre comillas, que es la parte final de la pregunta, es complejo porque no puede entenderse cuál sería el resultado si no existe una forma de darle trazabilidad a la campaña que se ha hecho. Te lo compro completamente. Yo además te diría que soy de las personas, luego si hablamos de Twitter o no hablamos, te diría que ahí es una de las partes. O sea, yo soy muy de medir, pero yo una de las cosas que he descubierto en Content Seeding eh, para mí es eh, lo que quiero es que haya 100, 200 personas que hablando de mi producto, ¿vale? Entonces,
lo óptimo sería tener todo medido, ¿vale? Pero hay veces que incluso yo como marca me puede interesar más tener las 100, 200 y no medir, por decirlo de alguna manera, o no tenerlo todo medido, o de alguna forma tenerlo más medido, pero porque ha aumentado el tráfico a la web, sin, digamos, sin un enlace, sin un traqueo, no tenerlo medido al milímetro. O sea, digamos, perjudicar lo que es la calidad en la medición por la velocidad de tener muchas publicaciones, ¿vale? Porque muchas veces, como marketers, también tratamos de tener todo controlado y al final hay en ciertas cosas, como puede ser esto, sobre todo si vas a volumen, y dices que yo lo que quiero es que no 50 o 100, sino que 300 personas hablen del producto en las próximas semanas, ¿vale? Ok, que no lo vaya a medir perfectamente, pero sé que el impacto que va a tener eso puede ser mucho mayor a tener 30 personas bien medidas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Coincidimos y estamos de acuerdo en que la respuesta puede ser justamente esa. Estoy muy de acuerdo contigo. Siguiente. Me escriben al DM de mi Ujú. empresa ofreciéndome canjes. Canjes, ¿te refieres a intercambios Sí, de... entendamos canjes, digamos acá en Latinoamérica un canje es dar un producto y a cambio recibir historias, publicaciones, eso es como el canje, como sí, un Sí, sí, intercambio. sí, colaboración, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Yo es que para Mira, mí ahí lo tengo claro. ¿Cuál es el problema? me escriben al DM de mi empresa ofreciéndome canje. Acá te voy a explicar como por qué entiendo yo, por qué lado entiendo yo esta. Ujú, Las campañas de influencer marketing, en este caso, a ujú, nivel profesional y a nivel objetivos, ujú. ¿las debe buscar el influenciador o deben llegar a mi marca o cómo se inicia una buena campaña de influencer marketing? Yo me iría a la otra parte de ese influenciador o esa persona, ese creador de contenidos, qué capacidad tiene, ¿vale? Para atraer ese tráfico, traer visitas, generar contenido. Yo soy consciente de que esto hay mucha gente que vive de ello y que al final a lo mejor no vive, pero dedica mucho tiempo a crear contenido y dice, oye, mi retorno es escaso, ¿no? O sea, porque es que lo único que me ofrecen son casi cosas gratuitas, ¿no? Bien, bueno, pues ese es un punto en el cual te has quedado. O sea, al final, para mí hay dos formas, ¿no? Si yo realmente aporto valor a una marca, yo soy capaz de pedir dinero y la marca seguro que me lo paga, ¿vale? Si no aporto valor a una marca, ¿vale? Es muy difícil que yo pueda solicitar o que pueda requerir, oye, págame el dinero. Y hay que pensar, y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, que las marcas al final están dando un producto, que están regalando un producto, están invirtiendo, tienen costes de logística, del envío del producto y que, bueno, y que está la otra parte también del creador de contenido que dice, oye, sí, pero yo me tengo que dedicar media hora, una hora a producir este contenido. Por eso digo, ¿cuál es el problema? Si quieres lo haces, intercambio de productos, si no quieres, porque tú estás en otra fase, no lo hagas. Para mí aquí, si me permites, Julián, me voy a extender un poquillo más. Para mí Bienvenido. todo esto se resuelve con lo que es el UGC, el User Generated Content, contenido generado por usuario, que cada vez es más importante. En Estados Unidos es una de las piezas ahora fundamentales y además, todo se ha dicho, es donde yo creo que vamos a futuro. Al final esto va de yo contacto con, imaginemos que Julián fuera un creador de contenido, que en cierta manera lo eres, ¿vale? Y le digo, oye, Julián, yo lo que quiero es que me produzcas un vídeo hablando de este producto y por eso voy a pagarte 50 o 100 euros. Ya no me importa tanto si tú lo vas a publicar en tus redes sociales o si no lo vas a publicar o lo que sea, porque yo, como marca, para lo que quiero ese producto es para enseñarlo en mi web, para enseñarlo en mis redes sociales o incluso, y más interesante, que es donde se está enfocando y más con TikTok, para hacer campañas en redes sociales o para publicarlo en mi propio TikTok de marca, de Julián hablando de mi producto, ¿no? Entonces, yo siento que ahí al final, pues habrá gente que hace cierto dinero, hay gente que no. Haz buena calidad en cualquier caso, cada vez que te manden generar contenido. Y yo creo, vamos, no es que creas, estoy seguro, las marcas no es que no quieran pagar, pagan por contenido de calidad. ¿Vale? Y cualquiera, o sea, si a mí me viene Julián y me dice, oye, voy a hacer un contenido que te va a dirigir, me invento, 500 personas de tráfico o 1000 de tráfico a la web, pues a lo mejor sí que me interesa, ¿no? Y me interesa pagar por ello, igual que pago a Facebook, igual que pago a Google, ¿vale? Ahora, mientras que Correcto. no tengo claro si qué tráfico me va a traer ese Julián, pues digo, oye, ¿te interesa?
Y una vez que yo vea qué es contenido estás haciendo o que haya visto por otras cosas que hayas hecho y que tú me digas, oye, no, yo cuesto $100, pues es que a lo mejor sí que efectivamente te pago porque veo lo que estás haciendo en otros lados, ¿no? Yo creo que esto es como muchas de las cosas en el marketing. Primero hay que enseñar qué es lo que eres capaz de hacer y luego ya ponerte a pedir y probablemente recibas en consonancia de lo que eres capaz de aportar. ¿Vale? Justamente esa última parte que mencionas tiene que ver con con el último caso hipotético y es el siguiente. Soy creador de contenidos y no logro ganar dinero con ello. Uh-huh. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué oportunidades podemos encontrar? Mira, al final, hacer colaboraciones con marcas para mí solo es te diría, una décima parte de lo que un creador de contenido puede generar de ingresos. Me explico. Un creador de contenidos puede montarse su propia newsletter y tener suscriptores a sus newsletters. Un creador de contenidos puede darse de alta en una herramienta estilo Patreon y tener lo que se llaman mecenas, que se suscriben ahí por tener acceso a un contenido privado para él. Un creador de contenidos puede monetizar contenido a través de Twitch o de YouTube, que las propias plataformas le pagan por el número de visualizaciones. Un creador de contenido puede, si es de copy, puede hacer servicios de copywriting para muchas empresas que están necesitando ese tipo de contenido. O sea, más incluso abrir la parte de servicios, ¿no? Así que por eso digo que una cosa es no monetizo haciendo acuerdos con marcas, pero ojo, que aquí todo hay un mundo de cómo generar ingresos, cómo monetizar si eres un creador de contenido, ¿no? Y yo lo que diría es explorar las otras vías y generar buen contenido. Estoy seguro que lo consigues. Yo, en estos 3 años, que además he hablado con muchos creadores de contenido, he visto cómo lo han conseguido. ¿Qué es lo importante aquí? La constancia. O sea, no esperes que generando 3 meses de contenido ya te llueva el dinero. No, no. Espérate que la gente lleva 1, 2, 3 y 4 años generando contenido de forma constante, de forma diaria. Haz eso y si lo estás haciendo medianamente bien, te aseguro que eres capaz de vivir del contenido. Gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad justamente de corroborar lo que tú mencionas con respecto a la constancia y son muchas las personas que me han demostrado que en el mundo de la creación de contenidos, independientemente de la plataforma, el formato y demás, el hecho de ser constante tiene que verse como esa parábola del sembrador. Uno tiene que sembrar, sembrar, sembrar. Y ahí entra un punto muy importante del cual obviamente tenemos que seguir hablando y seguir investigando y tiene que ver con respecto a la construcción o la creación de comunidades. En este caso, ¿han tenido algún tipo de experiencia donde construyen comunidades específicamente para marcas? Yo diferencio dos tipos de comunidades, ¿no? Una, la que es la comunidad, muchas veces cuando se habla de una marca, no, tengo una comunidad de 20.000, de 50.000 seguidores o incluso puedes tener comunidades, ¿no? De a lo mejor de menos seguidores metidos en algún grupo, en Facebook o en alguna cosa. Y nosotros, donde hemos enfocado y tenemos algunas marcas, que tenemos 400 y 500 creadores trabajando para esa marca. ¿Por qué? Porque la marca hace 2 años y medio empezó a trabajar, a hacer 5 o 10 colaboraciones al mes con algunos creadores. El mes siguiente otras 5 o 10, el mes siguiente otras 5 o 10, 15, ¿vale? Y lo que ha ido ocurriendo es que, bueno, pues ahí sí que se ha ido midiendo, se ha ido viendo qué creadores generan buen contenido, cuáles generan mal contenido, cuál era el impacto en métricas. Y nosotros, incluso a nivel de filiales, ya te digo, tenemos marcas que si tú te metes en la marca cuando se mete en su nosotros tenemos un apartado que es comunidad y ahí hay 300, 400 creadores que forman parte de eso y que la marca cada vez que quiere ya no regalar productos, sino que simplemente, oye, van a hacer una promoción, pues a lo mejor antes de rebajas, 3 días antes. Para esos creadores les ofrecen un código de descuento de un 20% para que lo tengan para su audiencia, ¿no? Claro, cosillas de estas tiran de esos y para mí eso, o sea, vale oro, vale oro. Y te das cuenta cómo marcas que son capaces de construir eso son las que están triunfando. Las que no lo hacen, no lo saben, no lo construyen, pues bueno, siempre viven
pendientes de cómo me van mis campañas de publi en AdWords, o en Ads o en Meta y tratando ahí de, es que ahora el algoritmo es que no sé qué. Dices, no. Tú consigue que 10, 20, 50, 100 personas formen parte de tu marca y no voy a decir que el resto viene solo, pero facilita mucho el camino. Todo esto tiene que ver mucho, Jorge, si tú estás de acuerdo con lo que Ujú, son los procesos, ¿cierto? Yo soy correcto. fiel creyente de lo que son unos procesos Ujú, personales, empresariales, de construcción de marca y sin fin de cosas que podríamos mencionar. Todo es parte en la vida de vivir justamente esos procesos. Y con este ítem quiero pasar, vamos cerrando nuestro podcast, ujú. donde quiero que me cuentes o que nos cuentes a todos uno de los grandes errores que tú has cometido y los aprendizajes que te dejó este error. Mira, uno de los, o sea, eh, yo creo probablemente habré cometido, lo digo sin problema, habré cometido muchos errores en la vida, porque al final esta vida va de cometer muchos errores y mejorar, ¿vale? Eso yo creo que es una cosa que a lo mejor muchas veces no se dice, pero que la tenemos que tener todos presente, ¿no? No hay nadie que sepa todo y esto va de tropezar muchas veces, caerte y volverte a levantar. Aquí yo te diría, yo que tengo quizás un perfil más también de empresa, de haber lanzado bastantes proyectos, yo creo que uno de los errores es que cuando tratas de crecer y hablando de procesos, las empresas muy rápido, o sea, aquí tienes un problema, ¿no? Las dos palancas que tiene una empresa para crecer son ventas y procesos, ¿vale? Entonces, son las dos palancas que tú tienes que manejar. Es como el volante, o como si tuvieras dos volantes a la vez, ¿vale? Y esto tiene que ir a la par. Tú puedes tener los procesos muy bien definidos si las ventas no te acompañan. Estás jodido, perdón por la expresión. Tú puedes tener las ventas muy bien si los procesos no los tienes afinados, mueres, ¿vale? Y yo ahí es donde, digamos, por lo menos en experiencias donde más o me he podido dar el mayor golpe, ¿no? Al final, nosotros un poco, al final, digamos, desde un punto de vista más de marketer, sabes cómo traer tráfico, cómo generar ventas, cómo conseguir todo eso. Y bueno, lo de siempre, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, dices, bueno, si esto va de vender mucho y ya lo otro lo voy construyendo. ¿Por qué con esa sensación? Porque también sabes que tú no puedes tener los procesos bien desde el primer día, ¿no? Y al final en mi experiencia, ¿vale? Uno de los grandes errores es haber crecido mucho las ventas, haber crecido muy rápido el equipo, ¿vale? Y darte cuenta de pronto que llega un momento en el cual no porque las ventas no continúen creciendo, que sí que continúan creciendo, sino que la parte de equipo procesos no crece al mismo ritmo que las ventas porque hay cosas que no están asentadas desde el principio, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo se lancen a crear un proyecto, lo estén creciendo, lo que sea, es mano izquierda ventas, mano derecha procesos. Y esto tiene que ir a la par. En el momento que una de las dos se cae, a mí particularmente donde menos y se me cayó, más por no dedicarle probablemente el tiempo suficiente porque estaba pensando más en cuáles eran las ventas que entraban el próximo mes, ¿vale? Y no me estaba dando cuenta de que había un equipo, en este caso, en el proyecto que estoy pensando, 30 personas, que al revés, que necesitábamos asentar muchas cosas antes de meter un cliente más. Era importante dedicar unos meses a esa parte de procesos, ¿no? Yo creo que ahí es uno de los puntos donde bueno, trasladaría a toda la audiencia que no dejen de mirar con el rabillo del ojo tanto a procesos como a ventas, ¿vale? Esas dos partes. Tiempo, una palabra que me dejas de la última respuesta que me has dado, y Sí. justamente de ahí quiero partir Ujú, esta pregunta que te quiero hacer. El tiempo, sin duda, y esta mañana de hecho acabo de hacer un hilo hablando del tiempo, y es uno de los recursos no renovables. Por ujú, tanto, cuando estás al liderazgo en la cabeza de organizaciones, de proyectos como tal, el tiempo se convierte en una fuente muy importante, indispensable para que las cosas vayan funcionando. Entonces empiezas a poner en una balanza si hago esto o hago lo otro.
¿Cómo en tu día a día o a partir de qué herramientas, cómo tú planificas tus días, cómo manejas tus tiempos hoy en día? Muy buena pregunta, Julián. Mira, y además es de las cosas que yo creo que aprendí hace años. Yo hablo de dos Jorges, ¿vale? Jorge ejecutor y Jorge pensante, ¿vale? Entonces hay momentos de la etapa de un proyecto en el que te diría sale más el Jorge que está pensando, ¿vale? ¿Y por qué? Porque puede pensar, porque tiene tiempo para, o sea, o tiene que buscar ese tiempo para, a lo mejor no lo tiene, pero tiene que buscarlo, o sea, tiene que saber que parte de su día está en pensar. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues a lo mejor al comienzo del proyecto o cuando de pronto estás en momentos a lo mejor de cambio de tendencia o buscando otras cosas, porque ya tienes parte asentado. Ahí sale una parte más de, y tú como emprendedor, gestor del proyecto, tienes que saber si estás en un momento, ¿vale? De persona pensante o al revés, es como, oye, yo ahora mismo no estoy para ver si hacemos cambios dentro de 3, 6 meses. No, ahora mismo lo que tengo es que ejecutar porque, o sea, vuelvo a la parte de ventas, vuelvo a la parte de procesos, tenemos que mejorar cosas, ¿vale? No estamos en esa parte, ¿no? Y dentro de eso, que a lo mejor es más a nivel macro, yo te diría que para mí rutinas que creo que cambian vidas, yo soy de las personas que el día anterior, antes de irse, por decirlo a la cama, ¿no? Ya chequea un poquillo lo que hay al día siguiente, tiene un poco planificación de qué es lo que viene. Desde hace un tiempo a esta parte implementé también una cierta, digamos, un cierto calendario dentro de mi día, pero esto yo entiendo que no es aplicable a muchas personas que trabajan por cuenta ajena, que es, yo digamos, de 6 de la mañana a lo que es 12 del mediodía, es un tiempo que dedico para mí para producir, ¿vale? Y cuando digo esto, es un tiempo que fuera móviles, fuera casi email, te diría, es un tiempo que saco para pensar o ejecutar cosas, trabajo que hay que sacar, ¿vale? De 12 de la mañana a 6 de la tarde es otro tiempo que suelo enfocar más en la parte, digamos, social, ya sea reuniones con clientes, reuniones con el equipo, grabación de podcast, como estamos ahora mismo, suele ser uno de los temas, ¿no? Y de 6 de la tarde, en este caso en España, a 10, 11, 12 de la noche, temas más familia o deporte, más temas personales, ¿no? Suele ser un poco dentro de que hay veces que a lo mejor pues sí que complementas algo que ha quedado pendiente en alguno de los dos espacios anteriores, ¿no? Y de esa forma voy estructurado. Tengo mis tiempos para cada cosa y no dejo que una cosa, por regla general, se me meta en el tiempo de otra, pero que en un momento determinado se puede meter, tampoco hay mayor problema. Ya nos mencionaste un poco como ese día a día. Quiero Ujú, que vayamos un poquito más allá con algo que a nivel personal sé que a esta comunidad de las ideas le funciona porque son personas muy jóvenes, pero que manejan un nivel también de estrés bastante grande. Hablemos un ujú. poquito de esos hábitos o de esas disciplinas, lectura, ejercicio, comida saludable. ¿Qué tipo de cosas adicionales ayudas tú a construir a través de tu horario y de tu planificación? Bueno, yo tengo en mi caso, pero esto yo creo que cada uno tiene que hacer una introspección. Yo esto al final lo vas descubriendo con los años, ¿no? Yo soy de los que hace unos años empecé a correr porque veía que todo el mundo corría y decía, oye, esto a mí o sea, no es que no me funcionara, pero corría, lo dejaba, volvía a correr a los 3 meses, tal. Sin embargo, ha habido dos temas que metí en mi vida que sinceramente a mí me funcionan muy bien. Una es la parte más de yoga, Ashtanga Yoga, al final que no deja eso un tiempo para la persona, para hacer ciertos ejercicios físicos que además tiene una parte más mental de dejar la cabeza tranquila. Y luego sí que trato de complementar un par de días a la semana, pero ya te digo que esto es más anecdótico. En mi caso, pues por ejemplo, hago pádel, ¿vale? Que al final es un deporte más de equipo, con otra persona, con otros compañeros y que al final tienes que estar más pendiente de la bola, perdón, que de estar en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, viene muy bien para desfogarse y salir de la rutina del día a día. Que creo que es algo muy importante hoy en día pensando en que la salud
Es un elemento, es un factor Básico, fundamental es básico. para, digamos que hoy en día hay muchos empresarios o jóvenes emprendedores también que en un año llegan a facturar cantidades increíbles de dinero, hacen cosas increíbles, viajan, pero así mira, si en 2, 3 años, problemas mentales, Se han problemas quemado. de psicológicos, su espalda, su cabeza, todo entra como en un colapso. Y yo digo que sí, o sea, la vida debe tener un ritmo, debe tener un equilibrio y justamente de ahí los resultados se van dando en el momento indicado, sin tratar de acelerar las cosas a la brava, porque así lo único que queda es el cansancio. ¿Estás de Correcto. acuerdo? No, no puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que las palabras son muy sabias, sinceramente. O sea, yo soy de los que incluso te diría, soy de los que a los 20 y pico trataba de que ocurrieran las cosas para mañana y con el tiempo te das cuenta de que esto no funciona así, que el mundo no funciona así, que esto es, lo decías tú antes, es sembrar, sembrar oye, disfrutar del camino y los frutos vendrán cuando vengan. ¿No? O sea, nos han educado, yo creo erróneamente, ¿no? en que la satisfacción viene de un resultado y el que con eso, en ese momento del resultado voy a ser súper feliz. Dices que no, que no. Esto no va de que cuando alcances el resultado eres súper feliz. Yo al final, es lo que he aprendido en la vida. Dices, vale, ok, alcanzas el resultado y ¿qué? Sigue siendo lo mismo. Ok, vale, con más dinero, pero ¿qué más te da? A lo mejor ha habido otras cosas que has dejado por el camino y todavía te queda incluso mucha vida a disfrutar de cada día, de cada segundo. Obviamente, si te gusta emprender, te gusta el marketing, pues yo creo que como cualquier persona, ¿no? A tratar de disfrutar de lo que le guste durante el día a día y tener también tus momentos pues para hacer otras cosas. Como si es jugar al parchís, es que me da igual, ¿vale? Cada uno lo que le apetezca. Sí. ¿Qué viene para Jorge y sus empresas y sus proyectos en este año y qué viene aquí en adelante? Pues nada, yo tengo una tarea pendiente de esas que no termino nunca de hacer o de que vas posponiendo y que al final no deja de ser un tema de no darle la prioridad, aunque crea que se la doy, no darle la prioridad. Y yo creo que tengo muchísima experiencia gestionando muchos clientes, en este caso también muchos creadores de contenido, eh, trabajando mucho en la parte tanto de marketing como de tecnología. Pero esto, digamos, nunca lo he mostrado, digamos, como el que dice, ¿no? No, yo convertirme en Jorge creador de contenidos, ¿vale? Y es un proceso que ya empecé a finales del año pasado, es un proceso en el que estoy. Bueno, y es parte incluso de esta entrevista, al final, el empezarme a mostrar, el empezar a contar, bueno, pues cómo funcionan muchas cosas. Creo que tengo mucho conocimiento en muchas cosas que aportar a mucha gente. Y ese es en el punto en el que estoy. Ese es para mí es principal, diría principal foco 2023 y siguientes años. Y luego, ahí ha habido un guiño que te he hecho en la parte cuando hemos hablado, todo el tema de UGC, de User Generated Content. Creo que cada vez nos vamos a enfocar más o me voy a enfocar más a esa parte, porque tanto para TikTok como para campañas de anuncios, un buen contenido es fundamental y realmente es lo que más vale. Entonces, bueno, por ahí probablemente haya sorpresas a lo largo de este año también. Jorge, en nombre de toda la comunidad de las ideas y también para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast busca sacarle, como decimos aquí en Colombia, sacarle el jugo a esas mentes brillantes, a esas personas que se han atrevido a salir a la calle con sus ideas, a encontrar, a buscar y han logrado en su proceso buenos resultados y grandes innovaciones en sus industrias. Te agradezco mucho, Jorge, por el tiempo, por haber estado aquí. Por favor, recuérdanos cómo podemos unirnos a tu comunidad, dónde publicas contenido y demás. Bueno, a fecha de hoy, principalmente donde he empezado es en Twitter, @urios, URIOS, es donde más me podéis encontrar. Y dentro de unos meses probablemente esté empezando también a darle en LinkedIn y en TikTok. Hay un tema que tengo pendiente que os animo también si alguno de tus oyentes quiere escuchar. Tengo un podcast por ahí que abrimos ya hace un año, pero que lo tengo ahí un poco pendiente. Se llama Vivir del Contenido y creo que en su día, bueno, hay muchas publicaciones que para mucha gente quizás les guste, por si les apetece también un poco cotillear.
Gracias, Jorge, por tu invitación. Seguramente allá vamos a estar pendientes. Seguiré por ahí likeando y retuiteando todos tus Ahí. contenidos que de por sí están muy interesantes. Seguiremos aprendiendo de esta plataforma también a ver cómo le sacamos todo el tiempo un mayor provecho y seguimos conectando.